Cuando hablamos de radiación y accidentes nucleares, lo primero que nos viene a la mente es Chernobyl, el escenario de uno de los mayores desastres de la humanidad. Pero, ¿sabías que en México también han ocurrido incidentes igualmente alarmantes, incluso antes del desastre de Chernobyl? Hoy te presento 3 oscuros casos de radiación en México. Uno de ellos es considerado como el peor accidente radiológico de Latinoamérica. Todo comenzó en el año de 1977 en el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, con la compra de una unidad de radioterapia importada de los Estados Unidos de manera ilegal, o como se dice en México, por debajo del agua. Sin embargo, no contaban con que en ese momento no existía personal capacitado para operarla, por lo que decidieron almacenarla en la bodega, en el total olvido. 6 años después, el 6 de diciembre de 1983, el técnico de mantenimiento de la clínica, Vicente Sotelo, fue informado. Habían algunos objetos que debían retirarse del centro médico y que podía tomar las que quisiera para venderlas como chatarra. Vicente Sotelo ingresó a la bodega a revisar qué cosas podría vender. Entre sillas de ruedas oxidadas y algunos objetos médicos, una gran máquina llena de suciedad y polvo le llamó la atención, pero al tratar de moverla se dio cuenta que era muy pesada, por lo que llamó a su amigo para que le ayudara a desmantelarla y fuera más sencillo subirla por partes a su camioneta. Cuando se encontraron con un cilindro, el cual pesaba alrededor de 100 kilos, y pensaron que tal vez era lo más valioso de aquella máquina. Entre el manejo de las herramientas, el cilindro se les cayó, liberando unos fragmentos peculiarmente de color azul brillante, manchando todo el suelo y las herramientas. Vicente y Ricardo no le dieron tanta importancia, así que simplemente limpiaron el líquido y envolvieron el cilindro en unas telas. El cilindro fue vendido como chatarra junto a otros objetos del centro médico y que posteriormente fue distribuido a varias fundidoras de México, sin saber que estaban iniciando una cadena de contaminación mortal. Sería hasta el 16 de enero de 1984, cuando de manera fortuita el laboratorio de Los Álamos en Nuevo México detectó una anomalía. Sus alarmas indicaban una gran fuente de radiación pasando por enfrente del laboratorio. Después de inspeccionar, se logró dar con el origen de aquella fuente radioactiva. Se trataba de un camión que exportaba varillas de construcción y que provenía de una empresa de Chihuahua, en México. Se alertó a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México para contener el incidente. Nadie podía entender cómo algo así estaba ocurriendo. Durante la investigación del origen de aquellas varillas, se encontró que en un deshuesadero llamado Fénix estaba seriamente contaminado con cobalto 60, un isótopo sumamente radioactivo y mortal, utilizado en radioterapia, que sin saberlo habían esparcido por toda Ciudad Juárez. Aquel líquido azul brillante que se había salido del cilindro era cobalto 60. Para que te des una idea, alrededor de 4,000 personas resultaron expuestas a la radiación. La gente, de la nada, comenzaba a presentar síntomas como dolor de cabeza, náuseas y fatiga, síntomas que posteriormente desencadenaron en cáncer. Era el equivalente a tomarse 20,000 radiografías. Imagina la frustración del gobierno, que no lograba dar con el origen. Si bien habían encontrado el deshuesadero, no sabían de dónde provino aquella chatarra. A unas calles del deshuesadero se encontraba la camioneta de Vicente, que lo había abandonado después de haber vendido la máquina.
De acuerdo a sus declaraciones, la camioneta de repente dejó de funcionar y no volvió a encender. A pesar del esfuerzo de las autoridades mexicanas y estadounidenses, hasta el día de hoy no se sabe cuántas edificaciones fueron construidas utilizando este material radioactivo. El cementerio radioactivo. A partir del devastador incidente del cobalto 60, el gobierno mexicano enfrentó una difícil pregunta: ¿qué hacer con los residuos radioactivos recuperados? La solución inmediata fue trasladar todo el material contaminado hacia un terreno en las afueras de Ciudad Juárez. Sin un plan adecuado, surgiría otro problema. Este lugar, conocido hoy como el cementerio nuclear, se convirtió en el destino final de los desechos recuperados del deshuesadero Fénix, donde la máquina radioactiva había sido vendida como chatarra. Toneladas del metal contaminado fueron enterrados allí, en lo que debía ser una medida temporal, pero décadas después el sitio permanece como un peligro olvidado. Actualmente el cementerio nuclear luce abandonado, como si el gobierno quisiera borrar su existencia. Su protección se limita únicamente a 2 cercas de alambre de púas oxidadas y con letreros de advertencia desgastados por el paso del tiempo. Pero estas medidas no son suficientes. El área está rodeada de algunos ejidos y ranchos, donde la gente sigue acudiendo cerca de este lugar sin saber el riesgo que corren. Aunque se recuperó gran parte del material contaminado, nunca se tuvo certeza de que todo el cobalto 60 fuera contenido, que hasta el día de hoy surge una inquietante pregunta: ¿cuántos hogares y edificios en México fueron construidos con materiales radioactivos sin que nadie lo supiera? El cementerio nuclear es un recordatorio de las consecuencias de no contar con la infraestructura adecuada para manejar materiales peligrosos y de la negligencia propia de adquirir la máquina de manera ilegal. Pero este no sería el único caso en el que la negligencia puso en riesgo a cientos de miles de mexicanos. El siguiente caso involucró algo que llegó a los hogares de todo México y afectó a los más vulnerables, los niños. La leche contaminada del Conasupo. El 26 de abril de 1986, el mundo presenció el peor desastre nuclear de la historia: la explosión del reactor 4 de la planta nuclear de Chernobyl, en lo que entonces era la Unión Soviética, actual Ucrania. La catástrofe liberó una cantidad masiva de radiación al medio ambiente, contaminando miles de kilómetros a la redonda. Partículas radioactivas como el cesio 137 y el yodo 131 viajaron por toda Europa, convirtiendo cultivos, alimentos y productos agrícolas en un peligro invisible pero letal. Nadie imaginaba que las consecuencias de este desastre, ocurrido a miles de kilómetros de México, alcanzarían los hogares más vulnerables del país, afectando principalmente a los niños. Así comenzó el caso de la leche contaminada del Conasupo. Ante la crisis que se vivía, la Organización Mundial de la Salud, OMS, emitió una alerta para evitar la importación de productos de origen europeo. Pero esto no detuvo a la Asociación de Lácteos de Irlanda, uno de los países afectados, a comercializar a menor precio cerca de 2.000 toneladas contaminadas de mantequilla y 40.000 toneladas de leche en polvo. La Asociación de Irlanda buscó otros países donde ofrecer sus productos contaminados, llegando hasta Venezuela, Brasil, Filipinas y Ghana, pero todos lo rechazaron. Cuando el embajador de México en Brasil se enteró de la situación,
avisó de inmediato al subsecretario de Relaciones Exteriores, quien a su vez informó al secretario de Salud para evitar su compra, ya que Irlanda era un proveedor de leche recurrente para México y este también le buscaría vender su leche radioactiva. A pesar de todas las advertencias y riesgos de radiación, las autoridades mexicanas, junto con el presidente Miguel de la Madrid, decidieron ignorar el peligro a través de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, o por sus siglas, la CONASUPO. La CONASUPO fue creada en 1961 en México, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, con el propósito de garantizar el acceso a alimentos básicos a precios accesibles para los más vulnerables. Que usted elige. Para que usted gane. Sus productos eran vendidos en tiendas de conveniencia, tanto en ciudades como en el campo, e incluso tenían las ferrotiendas, que eran empleados como tiendas móviles. De esa manera, la leche del CONASUPO era accesible para los más pobres, que terminarían sufriendo terribles consecuencias que los llevarían a la muerte. Desde la deformación del cuerpo en formas que YouTube no me deja explicar, hasta morir a causa de enfermedades terminales. Algunos informes entre los años de 1987 y 1997 hubo un aumento en casos de cáncer infantil. A cerca de 900 niños al año eran diagnosticados con cáncer a causa de tomar la leche radioactiva. Para que te hagas una idea, en Europa, el límite seguro para consumir productos radioactivos era de 370 becquereles. Sin embargo, la leche en polvo que llegó a México alcanzó niveles de hasta 2.700 becquereles, superando por mucho ese límite. Esto es aún más alarmante si consideramos que la CONASENUSA había establecido que los productos importados de Europa no debían superar los 50 becquereles. El caso tomó notoriedad cuando el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo presenció cómo uno a uno se iba enfermando su batallón sin razón aparente. El vicealmirante decidió revisar la comida al pensar que quizás el atole que habían tomado fue realizado con leche bronca. Sin embargo, al descubrir que la leche era del CONASUPO, envió una muestra a un amigo que trabajaba en la CONASENUSA. El análisis confirmó lo que temía. La leche irlandesa estaba contaminada con material radioactivo. De inmediato, el vicealmirante informó a las autoridades de su investigación, pero increíblemente decidieron ignorarlo y continuaron vendiendo el producto, ocultando el peligro a la población. Existen algunas versiones que aseguran que el gobierno trató de recuperar toda la leche posible para después diluirla y tratar de disminuir la radiación, puesto que para ellos devolver la leche no era una opción, representaría una gran pérdida. Otra versión asegura que se creó una cortina de humo, simulando la devolución de toda la leche recuperada y que posteriormente sería reintroducida en Tampico para nuevamente distribuirla sin el mayor remordimiento. Es por este acto de corrupción que una gran generación completa de niños fue alimentada con leche radioactiva. Al día de hoy, no se conocen las cifras oficiales de decesos por contaminación de la leche de Chernobyl. ¿Y tú? ¿Recuerdas haber consumido productos del CONASUPO? Hasta aquí el video del día de hoy. Escribe en la caja de comentarios qué te pareció este video. Y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Te notificaré sobre las siguientes entregas. Ayúdame a compartir para que más personas puedan ver el contenido de este canal.
Deja tu like si te gustaría una siguiente entrega. Ya sabes que yo soy Memo y nos vemos hasta la próxima.